Me siento contento de poder dirigir la palabra en esta mañana. ¿De qué voy a tratar hoy? En la Biblia hay algunos versículos o capítulos que son difíciles de entender, ¿no? Uno le busca la vuelta al texto o busca apoyos en algunos comentarios bíblicos y no encuentra mucha luz al respecto. Entre ellos está el joven rico, que se encuentra en Mateo, el capítulo 19, el verso 16. De hecho, que también se encuentra en Lucas, una versión del joven rico, y también se encuentra en Marcos, otra versión. Ellos no lo llaman rico. Mateo es el que lo llama rico o el joven rico, ¿no? Lucas dice que es un principal de los judíos. De cualquier forma, se entiende que era una persona que tenía muchas posesiones. Los de la gracia, aquellos que entendemos el evangelio de la gratuidad, a veces no sabemos qué hacer con este pasaje, cómo poder explicarlo, porque aparentemente lo que se enseña allí es la salvación por medio de nuestra conducta, ¿no? Es lo que pareciera, así que no sabemos cómo lidiar con estos pasajes que son muy difíciles. Yo voy a proyectar una película, ¿no? Donde se lee el texto. En lugar de leer el texto en nuestras Biblias, aquí ya en YouTube está el texto para que más o menos tengamos el contexto histórico de dónde queremos partir. Sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? El YouTube. Me imagino que sí. A ver, déjame Sí, ver. sí, se ve. Sí, ¿Sí se ve? sí, sí. A ver, ok, eso es importante que vea mi pantalla. Ok, Sí, ahora mi sí. pastor. Gracias. Entonces vamos. Ahí voy a poner el contexto de dónde partimos. Vamos a escuchar. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Micrófono, micrófono. Este es el contexto del pasaje que nosotros queremos estudiar con vosotros esta mañana. Se acercó a Jesús, dice Mateo, un joven, ¿no? Con una pregunta. La pregunta que el joven le hace es sincera. No le dice a Jesús cómo conseguir novia.
Tampoco le dice a Jesús cuál es el método para hacerse más rico. No, él viene con una pregunta espiritual, una pregunta que es válida, porque se centra en lo que es la espiritualidad. Ya Juan decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. Él está concentrado en las cosas espirituales y le hace esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aunque la pregunta que hace es espiritual, es una pregunta que está mal enfocada. Es una pregunta legalista, porque él dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven, en su concepto, en su macrovisión, él cree que la salvación es algo que él lo puede producir. Entonces es una pregunta que está tergiversada, equívoca, errada. Pero así eran la gente de esa época. La gente de ese tiempo pensaba que para ir al reino de los cielos dependía del adorador, dependía de los logros del el adorador, de su esfuerzo, de su conducta, de sus buenas obras. Así que esta era una pregunta que ya tenía su respuesta, ¿no? Se dan cuenta, ¿qué bien haré? Es decir, ya tiene en sí su respuesta. La salvación, según este concepto, es en base al bien que uno hace. Y es errada. No debería haber preguntado de esta forma. Él cree que la salvación, él lo logra. Depende de su esfuerzo. Es por su conducta. Es por su vida. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No? Entonces aquí vemos un joven con un problema. Pregunta, pero hasta la pregunta es equívoca, ¿no? Porque está dependiendo de su esfuerzo, de sus logros, de sus méritos. Él piensa que debe hacer algún bien más para entrar al reino de los cielos, para tener vida eterna. ¿Cómo se le puede contestar a un legalista? ¿Cómo uno puede ayudar a un legalista a pensar diferente? ¿Cómo uno puede llegar a hacerle reflexionar a una persona que cree que es su conducta, es su vida, la que finalmente lo va a salvar? ¿Cómo puede hacer? Jesús es un maestro, uno de los grandes maestros que tuvo la historia, y él sabe cómo sacar a las personas de su legalismo. Jesús hace lo siguiente. Jesús le respondió, dice el 17, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ley con ley. Al que espada mata, a espada muere. Jesús decía que con la misma espada que mides serás medido. A un legalista hay que confrontarlo también con la ley, porque tiene una tergiversación de la ley, porque no entiende el propósito, el objetivo de la ley. Así que Jesús va a la ley y le dice, guarda los mandamientos. Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Cuando dice desde mi juventud, él está señalando a la ceremonia. Había una ceremonia entre los judíos que cuando alguien tenía 12 o 13 años, ¿no? Él pasaba una etapa de adulta, ¿no? Él está diciendo desde mi juventud, es decir, de esa etapa de 12 o 13 años, el niño o el adolescente se hacía cargo de cumplir la ley. El Bar Mitzvah se llama esa ceremonia, ¿no? Entonces él está diciendo, yo me comprometí a ser fiel a los mandamientos desde la ceremonia, Bar Mitzvah. ¿Qué más me falta? Yo todo esto lo he cumplido. ¿Qué más me falta? O sea, todavía sigue pensando que la salvación depende de él, ¿no? Todavía piensa de que hay algún mérito de parte de él que lo recomiende al reino de los cielos.
Ahora, Jesús va a confrontar de otra forma. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje es muy parecido a otro pasaje que está en el libro de Mateo también, cuando Jesús habla del tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es muy parecido, ¿no? Encuentró un tesoro en un campo, va a su casa, vende todo lo que tiene, compra aquel campo, porque en ese campo estaba un tesoro que estaba escondido. Entonces, lo que le alegra es haber encontrado el tesoro y no le importa el alto costo que eso significa, no le importa desprenderse de sus bienes, no le importa sus cosas, porque las cosas que tiene no son de tanto valor comparado con el tesoro que está escondido en ese campo. Eso está en Mateo 10:44, si no más me equivoco. Entonces, aquí es lo mismo lo que Jesús le está diciendo. Anda, vende todo lo que tienes a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. La respuesta es, sígueme, ven y sígueme. O sea, todo el desenlace de esta historia está en este centro de Mateo, ven y sígueme. En otras palabras, la salvación está en Dios, la salvación está en el Cristo, está en el Mesías. Ven y sígueme. Yo soy el tesoro que estaba escondido en aquel campo, ven y sígueme. Y si soy el tesoro, mi persona es de un valor incalculable. Las demás cosas no tienen tanta importancia como seguir al Mesías. Porque cuando uno sigue al Mesías en Mateo, finalmente mirarás ese Mesías entre dos ladrones en la cruz. Entenderás que Él es el Salvador suficiente, y que creyendo en su nombre se tiene vida eterna. Entonces Jesús le está invitando a seguirle. Pero el texto dice 22, al oír estas palabras el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otra vez el problema recae en él. Tenía muchas posesiones. Aquí no solo estamos hablando de posesiones económicas, sino también, ¿qué más me falta? Todo esto lo he guardado en mi juventud. Soy una persona buena. Soy una persona moralmente buena. Hago las cosas bien. No he hecho mal a nadie. Me porto bien. Asisto a la sinagoga. Leo la Torá desde que hice la ceremonia del Bar Mizvah. No me he apartado de los caminos de Dios. ¿Qué más me falta? Él no entendía que le faltaba todo. Porque tenía que entender quién es el Mesías. Y hasta aquí no podía. Mientras él tenía muchas posesiones, no podía entender la misión del Mesías. Pero sucede algo que llama la atención. Mateo no solamente quiere llevarnos a entender esto sobre el joven rico, sino algo más. Y está en el 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Al oír esto, sus discípulos se espantaron en gran manera y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Otra vez Jesús cae en el terreno de la salvación. Quiere invitar a sus discípulos, quiere darles una lección acerca de la salvación. Porque el joven vino con una pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Resulta que no solamente el joven no puede confiar en su virtud, en su observancia a la ley, sino que también los mismos discípulos dicen, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si es difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿quién de los que está aquí contigo también podrá salvarse? Si la salvación es difícil, no se puede, ¿quién podrá salvarse entonces? Todavía los discípulos tienen el concepto que la salvación también depende de sus méritos. Todavía tienen el concepto, como el joven rico, que la salvación depende de algo de lo que ellos puedan producir. Por eso le dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le da la respuesta en el 26. Jesús los miró y les dijo, esto es imposible para los hombres. Aquí está la respuesta.
esto es imposible para los hombres. Los hombres no pueden salvarse a sí mismos, ni por más obediencia que tengan, ni por más buena conducta que tengan, ni por haber guardado la ley desde su juventud, el hombre puede salvarse. Esto es imposible para los hombres. Escúchame, hermano, hermana, es imposible que tú te salves por medio de tu conducta. Es imposible que tú te salves por medio de tus méritos o tus buenas obras. Esto es imposible para los hombres. Nunca hubo en la historia un hombre que se haya salvado por sus propios méritos. Ni Daniel, ni José, ni Elías, ni Moisés. Ningún hombre jamás se ha salvado por su conducta, por sus buenas obras, porque Jesús dice, esto para los hombres es imposible. Es imposible que el hombre se salve por sí mismo, porque la deuda que tiene el hombre para con Dios es altísima y el hombre está en la bancarrota. Él no puede cumplir con las demandas que Dios le exige. Esto es imposible. Pero así como para nosotros es imposible que nos salvemos por nosotros mismos, Jesús también da la clave de la salvación ahí mismo. Esto es imposible. Pero para Dios, dice el 26, todo es posible. Es decir, la salvación ahora llega a ser un acto de Dios. El salvarnos es responsabilidad de Dios. Dios se ha dado esa responsabilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y esto lo hizo Dios desde la eternidad cuando se comprometió Jesús a ser el garante. Cuando Cristo se comprometió desde antes de la fundación del mundo, ser nuestro garante, nuestro sustituto, nuestro salvador. Por lo tanto, para el hombre es imposible. No puede el hombre salvarse por medio de su religiosidad, de ejercicios espirituales, de ayunos, de vigilias, por medio de algo bueno. No, para el hombre es imposible salvarse por su conducta. Pero para Dios esto es posible, está diciendo Jesús. Dios es el único que salva, y en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar esta idea: Dios es el que salva, Jehová salva. Va a encontrar esto en Isaías muchas veces, que Dios es el que salva, de él viene la salvación, mi brazo es el que salva, dice el Señor. Entonces debemos aclarar este asunto, que cuando hablamos de salvación estamos hablando de una acción divina, no estamos hablando de una acción humana, no es tampoco cooperativa, no es bilateral, no, es unilateral. Es Dios el que salva independientemente del ser humano, independientemente de nuestra responsabilidad, de nuestra conducta. El texto bíblico enseña de que Dios es el que salva. Y esto es una verdad que debemos entenderla, y está revelado en toda la Biblia. En la salvación Dios salva. Esta historia también fue dicha a Abraham a través cuando quería sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Dios proveerá, le dijo Abraham a su hijo, de cordero. Dios proveerá de cordero. Y en ese lugar, en el monte Moria, que es un prototipo del monte Calvario, Jehová Jiret, Jehová proveerá. La salvación es teológica, hermanos. Es Dios que se ha hecho responsable de nuestra salvación. Es Dios el que decidió tomar nuestro lugar. Es Dios que decidió tomar nuestra responsabilidad y hacer lo que el hombre no podía. Por eso el Cristo se tuvo que humanar para tomar el lugar nuestro y hacer lo que nosotros no podíamos. Jesús, cuando vino a esta tierra, él vino con una meta ya bien definida. No es que como los chicos hoy día, tú le preguntas a un chico qué quiere ser en la vida, ¿no? El chico se rasca la cabeza y dice, pues no sé, no sé todavía, no sé, ¿no? No, desde que Cristo nació, él tenía una meta. Su meta fue salvarnos. Su meta fue cumplir la ley por nosotros, expiar nuestros pecados. Él mismo decía a sus discípulos, una muerte o de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Señor Jesús sabía que su responsabilidad era salvar a nosotros, y él no descansaría
hasta establecer justicia en la tierra. Él no desmayaría hasta establecer su acto salvífico para que los gentiles y los judíos pudiesen confiar en su justicia y ser salvos por su justicia. Esta es la revelación que encuentro aquí en el pasaje bíblico. Sigue Jesús conversando con sus discípulos. 27. Entonces Pedro preguntó: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Siempre Pedrito, ¿no? Preguntó. Entonces, nosotros hemos dejado todo, y era cierto, pues ellos, ¿se acuerdan? Habían abandonado sus redes y las embarcaciones y siguieron a Jesús. ¿Qué más tendremos? Y Jesús le dice 28. Jesús le dijo: os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que deja casas, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 7 veces y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Aquí recién estamos en la primera parte del sermón. Jesús dice: y todo el que deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, aquí Jesús está diciendo que la vida eterna no es por guardar los mandamientos, sino es por haber confiado en el nombre de Jesús. Sí, porque dice por mi nombre, es decir, Jesús, el problema del joven rico, que bien haré para heredar la vida eterna, Jesús, en lugar de poner la ley, ahora se pone a él. Todo aquel que confía en mi nombre, que cree en mi acto salvador, todo aquel que confía en mi justicia, entonces recibirá la vida eterna. Incluyendo los apóstoles, estarán entre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Aquí está la respuesta, pero es una respuesta todavía media. Jesús sabe que tiene que ampliar el tema, que tiene que hacerles entender un poco más del plan divino, del acto redentor de Dios. Y va a contar esta parábola, pero antes de ello, Jesús pone una cuña para la parábola, y es la siguiente: pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Parece un trabalengua, ¿no? Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán los primeros. Este pasaje bíblico a veces lo hemos utilizado para decir que las personas que entran al último a la iglesia son los que se salvan, y los que están primeritos, como que se enfriaron en la fe, ellos al final terminan perdiéndose. Jesús no está hablando de esas cosas. Jesús está hablando de algo más profundo, y va a dar esta parábola que va a ser la respuesta de Jesús al joven rico y a los discípulos, y es la siguiente: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Vio a otros que estaban desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, a mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Volvió a salir cerca de la hora 11ª, 1 hora antes de ponerse el sol. Halló a otros allí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron: porque nadie nos contrató. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los que habían ido cerca de la hora 11ª, y cada uno recibió 1 denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Jesús enlaza esta parábola con la del joven rico y la pregunta de los apóstoles. Está hablando de un propietario. Era tiempo de la cosecha. Usted sabe que en Israel en esos tiempos era un lugar que sembraban viña, ¿no? Y pues ellos tenían viñedos. Y este padre de familia necesitaba contratar obreros para su viña. Y como es de costumbre en el campo, uno contrata a sus peones desde temprano. Desde muy temprano se levantó temprano, fue a un lugar donde había peones y los contrató. Pero antes de eso hace un trato. Es importante el trato que hace este padre para entender la parábola con los peones, ¿no? Dice así el 28
22. Convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Es decir, hubo un acuerdo. Esto es algo legal. Yo quiero que ustedes vayan a mi viña, trabajen para mí y les parece, les voy a pagar un denario. Entonces dice que ellos dijeron, está bien, un denario, nos parece que es lo justo. Y dice que estas personas se fueron alegres a trabajar, a cosechar, bajo, ¿no?, el acuerdo de un denario. No se olviden esto, el acuerdo era un denario. Pero sucede algo interesante en el 3. Volvió cerca de la hora tercera, las 9, vio en la plaza a otros desocupados, les dijo también, y vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. No es que el padre necesitaba obreros, parece ser más, es la bondad, es el corazón del padre, porque dice, vio a otros desocupados. O sea, no es que él necesitaba obreros, simplemente los ve sin trabajo, es su bondad, es su corazón de este padre, y los ve desocupados, y como eran 9 de la mañana, un poco más tarde, los demás habían entrado más temprano, probablemente 6 de la mañana, entonces le dice, vayan a mi viña, y ellos fueron. Les voy a dar lo que sea justo. O sea, ahí no hay un acuerdo de un denario, ahí se compromete el padre a dar lo que sea justo, y dice que ellos finalmente fueron. Ahora, otra cosa más, el 5, perdón, salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena a mediodía y a media tarde, ese es en el sacrificio, ¿no? E hizo lo mismo. Salió al mediodía a las 3 de la tarde, también seguramente vio a otros desocupados, hizo lo mismo, que dice, mire, ya es tarde, pero yo les voy a dar lo que sea justo, vayan a mi viña. Y también estas personas fueron a la viña. Pero el tenor de esta parábola está en lo que vamos a leer a continuación. Este es el centro, el fulcro de esta parábola. Fíjense lo que dice más abajo, el 6. Volvió a salir cerca de la hora 11, una hora antes de ponerse el sol. Halló a otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Cuando el sol está a punto de ocultarse, cuando los trabajadores están a punto de colgar las herramientas, cuando los pajarillos se van a dormir y los animales nocturnos van a salir, cuando la faena va a acabar, este padre sale a la hora 11, más o menos entre 5 de la tarde, cuando ya no se trabaja, sale. Y con estos personajes dialoga un poco más, les hace algunas preguntas. Les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? ¿Dónde han estado? Si salió a las 6 de la tarde, ¿dónde estaban estos sujetos? Si salió a las 9 de la mañana, ¿dónde estaban? Si salió al mediodía, ¿dónde estaban? Si salió a las 3 de la tarde, ¿dónde estaban? ¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Y ellos le respondieron, fíjense la respuesta de ellos, ¿no? Dice así, dijeron, porque nadie nos contrató. Nadie los había contratado, nadie les había parado bola. Nadie quería, en otras palabras, contratarlos. ¿Pero qué hacían todo el día? Pregunto a aquellos que saben de campo, ¿se puede conseguir trabajo a esas horas? ¿Qué estaban haciendo allí estas personas en la plaza? Yo quiero imaginarme, ¿qué hacen las personas en las plazas? Cuando yo era colportor, las personas que tenían vergüenza de tocar puertas se iban a la plaza a matar el tiempo. En la plaza se juegan casinos, ¿no? En la plaza están las personas que cansadas de la vida no saben qué hacer y se van a matar el tiempo allí, a jugar dados, a jugar tantas cosas que hay en la plaza, ¿no? Estas personas, nadie los contrató porque eran personas que tenían antecedentes malos. ¿Quién quiere contratar? Hoy día para un trabajo, pues te piden ciertos requisitos, ¿no? Que sea joven, menos de 40 años, que sea simpático, que tenga habilidades, que sepa utilizar herramientas, hay todo un requisito. Y si tú no reúnes estos requisitos, no te contratan. Si pasaste de los 40, está frito, no te van a contratar. Pues estos obreros de última hora eran obreros que tenían malos antecedentes. Nadie nos ha contratado, ellos tenían razón. Nadie quería invertir en ellos.
Porque ellos tenían malos antecedentes, porque no les gustaba el trabajo, porque eran vagos y estaban perdiendo el tiempo, esperando que sean las 6, irse allá a la casita, decir, mi amor, la cena. No ha habido trabajo, ha estado mal el día. Sí, es terrible estos obreros de última hora. Qué terrible que eran, tenían malos antecedentes. Por eso que él dialoga más con ellos, porque nadie nos ha contratado, nadie daba un centavo por ellos. Fíjese qué sucede después. 17, dijeron, porque nadie nos ha contratado, les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Fíjese, los contrata ya cuando el sol está para ocultarse, cuando los peones están por guardar sus herramientas, cuando está por terminar la faena, él decide llevarlos. ¿Qué clase de empresario es este padre que está contratando personas con malos antecedentes? Ninguna empresa en esta tierra hace eso, de paso. Esta tiene que ser una parábola que esté hablando del reino de los cielos. Solo el reino de los cielos invierte en personas de malos antecedentes, en personas cuestionadas, en personas de vidas negras. Solo el reino de los cielos invierte en pecadores. Nadie más hace eso. Todos nosotros tenemos la tendencia a juzgar, a discriminar y a marginar a los pecadores, pero en el reino de los cielos las cosas son distintas, se manejan de manera opuesta. Y entonces le dice, vayan a mi viña. Qué felices fueron ellos allá a la viña. Y fueron a la viña. Y fíjese lo que dice el 8, es más escandaloso todavía el verso 8, es un escándalo. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Yo creo que estoy leyendo mal el pasaje bíblico. Yo les pregunto, ¿quiénes deberían ser pagados primero? Aquellos que la sudaron. Usted sabe, el sol es abrasador, quema mucho en Oriente. Imagínense, el padre hace las cosas al revés, sean los que llegaron último, a ellos págales primero. Ay, lo difícil que es hacer cola, ¿no? No sé si ustedes hacen filas, pero a mí esto de hacer filas no me gusta. Hacer fila en el banco, estar esperando allí, que te atiendan, es una cosa muy complicada, ¿no? Cuando vas a tomar un bus, aquí en Quito por lo menos, se hace colas y hay que ganar para poder subir al bus. Es complicado hacer cola. Estos de última hora ni siquiera se van a tomar la molestia, porque van a salir cobrando, como si hubiesen llegado primero. Van a cobrar. Pero no queda solo la parábola allí, hay algo más. 9. Dice así, viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, pongan ahí en su Biblia, los vagos, los vagos, los ociosos, los haraganes, las personas con malos antecedentes vinieron, dice, vinieron los que habían ido cerca de la hora 11 y cada uno recibió un denario. ¿Cuánto recibieron? Pero si llegaron tarde, si no trabajaron, qué injusto que es este padre. ¿Cómo es posible que les pague como si hubiesen trabajado todo el día, como si hubiesen soportado el calor del día? ¿Qué le pasa a este padre? Pero eso es gracia. Ellos no recibieron lo que merecían. Ellos recibieron gracia, y la gracia es eso, la gracia es un don gratuito. La gracia de Dios es algo inmerecido. Tú estás salvo, hermano, pero por gracia, por un acto de Dios. No lo mereces. Tú no mereces estar en el trono celestial. Tú no mereces ser ciudadano celestial. Tú no mereces estar en los espacios celestiales. No mereces estar al lado del Salvador. Pero si estás al lado del Salvador es solamente por un acto de gracia. Esto es gracia. Lo que recibieron estas personas de malos antecedentes, recibieron algo que no merecían. Recibieron gracia. Aquí Jesús está explicando la gracia. La gracia es un favor inmerecido, es un don inmerecido. Dios te regala el cielo, Dios te regala la vida eterna por un acto de Dios, de gracia. Es su gracia la que te lleva finalmente al cielo. Y fíjense el 10. Esto es asombroso y escandaloso también. Sigue el escándalo. Cuando vinieron los primeros, pensaron que habían de recibir más. Entre ellos en la cola estaban hablando en la fila. Mira, a fulano le dieron un denario y ese vago vino a última hora. A Sutano también le han dado un denario y fíjese, esos sinvergüenzas son conocidos, personas que no les gusta trabajar. Y eso quiere decir, si a ellos le han dado,
un denario. Nosotros, que sí hemos trabajado, nos hemos portado bien, hemos trabajado duramente, hemos cosechado bastante uva, a nosotros se nos va a dar más. Y ellos hablaban así. Pero su sorpresa fue, dice Mateo, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Fue el escándalo de la gracia. Y al recibirlo, murmuraban contra el Señor. Dijeron, estos últimos trabajaron una sola hora y los igualaste a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Comenzaron a cuestionar al padre de familia. ¿Cómo es posible? Nosotros hemos trabajado, hemos sufrido todo el peso del día. ¿Y cómo nos vas a igualar a ellos? ¿Cómo nos vas a dar como a ellos? No es posible, estamos en contra. Y comenzaron a murmurar contra el padre de familia. El padre les va a responder a uno de estas personas en el 13. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo por un denario? ¿Se acuerdan que yo les dije que al comienzo era importante? Ellos habían hecho un trato, un denario. Es el trato de Moisés. El trato de Moisés es así, ¿no? Se paga conforme al compromiso. Es un pacto que se hace con Dios. Tú obedeces, Dios te bendice. Ese es un trato. Es decir, por medio de obras. Entonces, eso acordaste conmigo. Tú quisiste ponerte la mochila de Moisés en tu cuello. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el pueblo judío hizo esto? Lo que Dios dice, eso haremos. Ellos decidieron hacer un pacto por medio de obras. ¿Me comprende? Y recibieron su justo merecido por las obras. Tuvieron, dice Lutero, premios, tuvieron los primeros lugares, pero no el reino de los cielos, por supuesto, porque el reino de los cielos no se va por medio de obras. Entonces, el 14, toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, no puedo hacer lo que quiero con lo mío, o tú tienes envidia porque yo soy bueno. Aquí está. Dios o el padre de familia le dio a estos últimos porque Él es bueno. La gracia tiene que ver con el corazón de Dios. Dios es bueno y Dios nos lleva al reino de los cielos por un acto de gracia, porque Él es bueno. Si algún día nos encontraremos, hermanos, en la patria celestial, en la ciudad celestial, no será por un acto bueno que hiciste en la tierra, sino será por ese corazón grande que tiene Dios, un corazón inmenso, un corazón que es todo bondad. Es la bondad de Dios que nos llevará al reino de los cielos. Es por su bondad, no es por tu justicia, no es por tus obras que estarás entre los salvados. Es por la bondad de Dios, es por la gracia de Dios. Dios ha decidido, hermanos, llevarte por su gracia, por su bondad. En ese sentido no existe mérito en nosotros, no tenemos por qué gloriarnos, no tenemos por qué creernos que sabemos más que otros, no tenemos por qué pensar que Dios nos ha dotado de algo más. No, los salvos dicen simplemente es tu favor, simplemente es tu gracia, simplemente es tu bondad, por tu bondad que yo iré al reino de los cielos. Y Jesús termina con esta muletilla, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Qué significa último? El que reconoce que es pecador. Último es el que reconoce que no tiene justicia. El que reconoce como aquel publicano que es indigno. El que reconoce que no tiene nada de bueno y que solamente se fía de la propiciación de la misericordia divina. Los últimos, los que se creen o los que se consideran pecadores y se refugian en la bondad de Dios, ellos estarán primero en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Amén.